Vamos a leer la palabra, por favor, ahora. Dice, por tanto, ¿está conmigo? Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pueden sentarse. Agradezco mucho en esta mañana. Estamos contentos por la presencia y por la gracia de Dios en nuestras vidas, que se manifiesta siempre. Su gracia preciosa está con nosotros. Bien, amados, antes de exponer la palabra, quiero darle gracias al Señor por nuestros visitantes, las almas nuevas también que están hoy. La familia Vázquez Scholl, Que Medina, Aque Medina, Pech Navarro, Rafaela Flores, que viene de Xbacab, Joana Chan, Víctor Manuel Alvarado, que viene de Guanajuato, familia Montejo Morales, María del Carmen Lugo de Ciudad del Carmen, Rosa María Ábalos, que están con nosotros. Para ustedes y para toda la gente linda que hoy por primera o segunda vez está en la casa del Señor, y para los que en redes sociales se están conectando con nosotros, un aplauso de bienvenida, por favor, en esta mañana. Bienvenidos a Centro Familiar Cristiano, desde el mismísimo corazón de la ciudad de Puerto de Campeche, México. Juntos glorificamos el nombre del Señor. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Siéntase en familia con nosotros en esta ocasión. Saber que del interior del país hay de otros estados, hermanos, y otras ciudades, nos honra mucho. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Bien, ponme el texto, por favor, multimedia, allá en la pantalla. Hebreos 6:1. Dice el texto, solo voy a conectar este sermón con el de la semana pasada, dejando ya los rudimentos. Los rudimentos se refiere a lo elemental, porque la iglesia a los hebreos no crecían espiritualmente. Estaban pensando si siempre sí servían a Cristo o no. Y el escritor lo que dice para resolver el problema es: dejen el ABC de la vida cristiana y avancen. No se queden en el ABC, avancen. A ello se refiere con dejando ya los rudimentos de lo elemental de Cristo. A eso se refiere, lo elemental de la doctrina de Cristo. Vamos adelante. Y a continuación les va a decir cuáles son esos rudimentos. Les va a decir cuál es esa lista de doctrinas elementales. Y vamos a leerlo ahí en la pantalla. La lista dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Entonces, algo elemental es el arrepentimiento. Y luego dice el texto: de la fe en Dios. Segunda cosa elemental, la fe en Dios. Para no cansarles, la tercera cosa elemental es los bautizos. La cuarta cosa elemental es imposición de manos. La quinta cosa elemental que todo cristiano debe saber es la resurrección de los muertos. Y la sexta cosa elemental que todo cristiano debe saber es el juicio eterno. Eso, dice el escritor de Hebreos, no se discute, no está en tela de juicio, es elemental. Si ustedes no lo creen, nomás no son buenos cristianos. Así que aquí tenemos, hermanos, 6 doctrinas que juntas establecen el fundamento del evangelio cristiano. Quien las entiende, estas 6 doctrinas, ha captado bien la esencia de la revelación de Dios en Jesucristo. Así que hoy vamos a continuar, como les dije, con el sermón de la semana pasada, hablando de la doctrina de imposición de manos. De estas 6 doctrinas, una voy a disertar hoy, porque luego alguien me dice: pues no, que no hay que tratarlo. Ponme el versículo 3. El versículo 3 dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es decir, no vamos a estancarnos en eso, pero siempre que sea necesario vamos a recordárselos si Dios lo permite. O sea, que hoy Dios me está permitiendo recordárselos. Y de estas 6 doctrinas hay 6 sermones, pero hoy estoy hablando de uno nada más, que es la imposición de manos.
Es una doctrina que no es muy común predicar, porque piensan algunos hermanos que eso ya pasó. Hay un grupo de hermanos que son cesacionistas. O sea, no creen en sanidades, no creen en milagros, no creen en bautismo en el Espíritu Santo, y menos creen que el bautismo en el Espíritu se hablan en lenguas. Son cesacionistas, dicen: "Hey, eso pasó cuando Juan el apóstol, el último apóstol, murió, terminó". Pero hoy voy a demostrarles que no es así. Eso no ha cesado. Entonces quiero hablarles de la doctrina de la imposición de manos. Como este sermón es la segunda parte, hay dos cosas que voy a decir de paso. Número uno, la imposición de manos se practicaba en la iglesia primitiva cuando alguien era designado para un oficio público en la iglesia. Lo nombraban pastor, lo nombraban diácono, lo nombraban un líder trascendental, un anciano, dice la Biblia. Ponían la mano sobre él para consagrarlo para el ministerio. De eso hablé el domingo pasado. La segunda ocasión en la que en la iglesia primitiva se usaba la imposición de manos era cuando se oraba por los enfermos. Y estas señales seguirán a los que creen: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Imponemos manos cuando oramos por los enfermos. Pero hay una tercera razón, y es la que voy a exponer hoy, la que no expuse la semana pasada, el tiempo no nos dio. La tercera razón es esta: la iglesia primitiva imponía manos cuando se pedía que el creyente fuera bautizado en el Espíritu Santo. Ahí se imponía manos. Y voy a explicarles esto del bautismo en el Espíritu Santo. Y quiero explicarles primero lo que no es el bautismo en el Espíritu. Bautismo en el Espíritu no es el bautismo en agua. Mateo 28, 19. Pon la pantalla, por favor. Mateo 28, 19. Mire cómo dice: por tanto, lea conmigo, allá va en la pantalla: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo es en agua, y el oficiante es un ministro, un ser humano, un hombre de Dios o una mujer de Dios en algunos casos. El bautismo del Espíritu Santo número 2 no es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Pon la pantalla, 1 Corintios 12, 13. Este no es el bautismo en el Espíritu. 1 Corintios 12, 13. Vamos a leerlo, por favor, ahora. Mire cómo dice. Vamos a leer. Porque, léalo conmigo: por un solo Espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo es... ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Entonces, por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y algunos hermanos agarran este texto y dicen: todos los cristianos ya son bautizados en el Espíritu, no tienen que hablar lenguas. Esos locos pentecostales que andan hablando lenguas y gritando por todos lados están mal, porque la Biblia dice, ponme el texto, porque la Biblia dice que a todos, ponme el texto, porque la Biblia dice que a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ya ven, todos los salvos son bautizados en el Espíritu. La respuesta es, de acuerdo a este texto, no, porque este bautismo, el oficiante es el Espíritu Santo. Cuando uno viene a este altar y abre su corazón y dice: reconozco que soy un pecador, y se arrepiente y recibe a Cristo, el Espíritu Santo que está presente en nuestras reuniones, hermanos, el Espíritu Santo está aquí. Un aplauso al Espíritu Santo, por favor. Él está aquí. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en la reunión de los salvos, lo que hace es que toma el espíritu, el alma del recién convertido, y lo sumerge. La palabra griega es baptism, que quiere decir sumergir, y lo sumerge dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Viene como un mundano, pecador, hijo del diablo, se va como un cristiano justo, ahora hijo de Dios.
¿Quién hizo esa obra? Lo hizo el Espíritu Santo. A esa acción se llama bautismo. Amén. Pero no es el bautismo en el Espíritu. Ponme el texto, por favor, que acabas de poner, multimedia. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es el bautismo en el cuerpo que el Espíritu Santo hace. El oficiante ya no es un ministro, el oficiante ahora es el Espíritu Santo. ¿Me explico? Pero ahora tenemos el bautismo en el Espíritu, y de eso voy a hablar a continuación. En esta ocasión, en una conexión con imposición de manos versus bautismo en el Espíritu Santo. Entonces voy a hablarles lo que es. Escúchenlo bien. Esta es mi definición. El bautismo en el Espíritu es el momento cuando el creyente, después de ser salvo, vamos a leer Juan 14, 17. Vamos a leerlo. Juan 14, 17. Ahí está. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Con y en. Entonces, el mundo no puede ser bautizado en el Espíritu Santo, porque la puerta de entrada es: primero tienes que ser salvo. El Espíritu Santo no va a habitar en borrachos y drogadictos y todo eso. Hasta que reciba a Cristo, entonces Él entra. En borrachos y drogadictos, claro que sí, ¿cómo no? Pero restaurados, arrepentidos. Y después existe la promesa de que después que es salvo, recibe a Cristo. Recibe de Cristo. ¿Quién es el bautizador? Lucas 3:16. Vamos a leerlo, por favor, ahora. Lucas 3:16. Mire quién es el bautizador. Vamos a leerlo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, ¿quién es Él? Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que el bautizador aquí no es el Espíritu, como hace rato, no es el ministro, como hace rato, sino el bautizador es Jesucristo. Entonces, cuando uno recibe esa experiencia, uno es lleno del Espíritu. Hechos 2:4, vamos a leerlo, por favor, ahora. Vamos a leerlo. Hechos 2:4, vamos a leer, por favor, ahora. Vamos a leer, estoy esperando, ahí está. Y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Pero permítanme algo más. Cuando uno es lleno del Espíritu, la evidencia que uno es lleno es que uno comienza a ¿qué? A hablar en otras lenguas. Y estas lenguas no las inventa usted. ¿Las da quién? Según el Espíritu les da que hablen. Algunos son bautizados en el Espíritu y hablan lenguas angelicales que no son de este mundo, no lo entendemos. Otros hablan lenguas que sí son de este mundo. Y hay una discusión en palabras griegas que son glosolalia, xenolalia. No voy a explicar eso, en otro tema lo voy a dar, porque dicen otras cosas al respecto, pero voy a limitarme a esto hoy. Así que cuando uno recibe el Espíritu es lleno, comienza a hablar en lenguas según el Espíritu Santo le da que hable en lenguas. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Para cuándo es esto? Ponme en la pantalla, por favor. Hechos 2:39. Vamos a leerlo, porque alguno me dice: esto, hermano Francisco, se acabó. Eso no es invento de pentecostales. Qué amable, gracias. No, eso no terminó. Lea conmigo, ¿cómo dice? Porque para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de que recibiríamos al Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. ¿Y para quién? Y para todos los que están lejos, hasta Campeche. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vamos, ponme en la pantalla Hechos 1:5. Y como yo sé que esta promesa es el Espíritu Santo,
Ahí está el texto. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ponme el versículo 4 por favor, el versículo 4 para que luego yo lea el 5. El 4 dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre. El bautismo en el Espíritu es la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5. Ahora sí, 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Ahora el 2:39 que puse al principio. 2:39 de Hechos que puse al principio. Vamos a leerlo por favor ahora. Y dice así: porque para vosotros es que la promesa. ¿Cuál promesa? La que acabamos de leer en el 1:5, que es el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Alaban al Señor? Estoy poniendo los fundamentos de mi sermón. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? El propósito de esta promesa está en Hechos 1:8, o los dos propósitos que veo. Hechos 1:8. Ahí están los propósitos, vamos. ¿Pero qué? Léalo conmigo. A ver, permítame, voy a contar 3 y leemos todos en coro como en la primaria. 2, 3. Pero lo hicieron muy bien. Los que estaban durmiendo despertaron. Qué lindo. Gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito? Para que tengamos ¿qué? Poder. ¿Y para qué? Para que seamos ¿qué? Testigos. Voy a leer mi resumen entonces. El bautismo en el Espíritu Santo es el momento cuando el creyente, después de ser salvo, Juan 14:7, recibe a Cristo. Lucas 3:16. La llenura del Espíritu Santo en su ser, Hechos 2:4, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, Hechos 2:4b, según el Espíritu de que se hable, Hechos 2:4c, con el propósito de ser revestido de poder y ser testigo de Cristo. Y el oficiante es Cristo. Ahora escúchenme. Vamos a leer Mateo 28:20. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Oro que el Espíritu Santo venga hoy y nos llene a todos. Esta semana hemos estado en oración y ayuno, ¿sí o no? Y pidiendo que Dios nos visite. Vamos, ¿cómo dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es lo que estoy haciendo hoy. Le estoy enseñando lo que él ha mandado. ¿Qué más dice? Y he aquí, yo estoy con vosotros. O sea, Jesús. Completa la frase. Jesús. Otra vez, Jesús. Y Él es el bautizador. Y Él es el bautizador. Y hoy nuestro Rey Jesús ha venido porque quiere llenarnos con su Espíritu Santo. Voy a empezar el sermón entonces. ¿Alaban al Señor? Ok. Ahora, voy con ustedes a analizar la Biblia. Porque aquí no es mi palabra, es la palabra de Dios. Las ocasiones en que se dio bautismo en el Espíritu y la imposición de manos. Hermanos, nuestra teología distintiva en cuanto al bautismo del Espíritu está basado en 5 pasajes de Hechos. Número 1, en Hechos 2:1 al 13. Número 2, en Hechos 8:14 al 19. Número 3, cuando Saulo recibió el Espíritu en Hechos 9:17 al 18. 4, cuando Cornelio recibió en su casa en Hechos 10:44 al 46. Y los discípulos en Éfeso en Hechos 19:1 al 7. 5 veces se narra la evidencia o el bautismo en el Espíritu con la evidencia de hablar en lenguas. Y en esas ocasiones, en 3 de ellas, hubo imposición de manos. Vamos a leerlo. Vamos a leer, por favor, Hechos 8:14 al 17. Vamos a leerlo. Hechos 8:14 al 17. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice?
Vamos a la pantalla, léalo conmigo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17, entonces ¿qué? No les oí. Entonces ¿qué? Les imponían las manos y recibían. No les oí. Entonces aleluya. Hoy vamos a imponer manos y hoy van a recibir el Espíritu Santo. Alaban a Jesús. Siento la gloria de Dios aquí. Voy a darles un pasaje más, porque no es lo que yo diga, es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Hechos 9:17. Es Pablo. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo ¿qué? Sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Ya era cristiano Pablo. Hermano le dijo. Hermano Saulo, no era mundano. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. ¿Para qué? Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces fue Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre las manos, recibe al Espíritu Santo. Y lo recibió. Y aunque el texto no lo dice ahí, en su contexto sí lo dice. Dice Pablo en otro pasaje, Corintios: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que vosotros. O sea, Pablo, cuando recibió el Espíritu Santo, habló en lenguas. Un pasaje más. En el caso de Hechos 19:6, donde Pablo, escuche esto que voy a decirle. Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan en Éfeso. Ellos habían creído en la predicación de Juan el Bautista, habían sido bautizados por él, pero no conocían ni el ministerio de Jesucristo, de la justificación, ni acerca de la muerte de Cristo, ni siquiera sabían que existe el Espíritu Santo. Pablo tiene que explicarles estas doctrinas fundamentales del Evangelio. Después les impone las manos y ellos también reciben el Espíritu. Vamos a leerlo. Hechos 19:1 hasta el versículo 6. Vamos a leerlo. Hechos 19:1 al 6. Vamos a leerlo. Vamos a la palabra. Voz de Dios y no de hombre. ¿Cómo dice? Aconteció, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Siguiente. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Versículo siguiente. Y habiéndoles ¿qué? Impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Lea conmigo el pasaje ahora, todos por favor, en la pantalla. Vamos, todos. 3. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Lo veo venir. Lo veo venir. Ya hablé del aspecto teológico. Voy a hablar del aspecto práctico para aterrizar el sermón. Le voy a ayudar a usted en esta mañana cómo puede recibir el bautismo del Espíritu, porque hay obstáculos para recibirlo. Obstáculo número 1: prejuicios doctrinales. Obstáculo 1: prejuicios
doctrinales. O sea, si no lo creo, si me enseñaron que el Espíritu Santo no es para hoy, no lo voy a pedir, ni lo voy a recibir. Tengo que creerlo. Tengo que creerlo. Tengo que. Ahora le voy a animar. Le voy a poner sal en la boca para que tenga sed. Usted lo necesita. Es verdad que nosotros tenemos el poder para orar a los enfermos y ellos sanar, aunque no tengamos bautismo en el Espíritu. Pero si recibimos al Espíritu, ese poder se potencializa. Y sin que usted ore, aleluya, algo Dios va a hacer en usted. Y solamente en el nombre que Jesús recibe sanidad, y Dios empieza a trabajar, porque el poder en uno se potencializa. Y los problemas de matrimonio y los problemas de familia, uno los enfrenta de manera diferente, porque ahí está el poder de Dios en mí. No me achicopala, no me agüita, no me domina. El poder de Dios está en mí. Y como está en mí, ese poder, que los problemas se enfrentaría sin ese poder, es correcto, porque tengo a Cristo. Pero con ese poder del Espíritu en mí, esto se potencializa. Los diablos huyen, la unción fluye, los demonios se van y la gloria de Dios baja. Y Dios empieza a usarle a usted para que a través de usted el nombre de Cristo sea glorificado al sanar enfermos y los demás. Pero si hay el prejuicio doctrinal, no funciona. Número 2, autoconcentración o distracción en el altar es otro prejuicio. La hermana Martita, que ya está con el Señor, estuvo en este altar. Ella pasó aquí al frente, le pusimos la mano, y cuando empezó las lenguas, abrió los ojos y dijo: ¿qué pasó? Y se fue con las lenguas. Cuando hablé con ella, le dije: hermana, Dios le estaba bautizando con su espíritu. ¿Y qué pasó, pastor? Pues que usted se distrajo en el altar, su mente se ocupó y la unción se fue. Aleluya. Y luego lo procuró y Dios la llenó. La vez anterior aquí tuve a un joven, un domingo en la noche. Estábamos en culto en vivo, tiene algunos años, y él dijo así en vivo, pasó al frente: tengo problemas y quiero que ore por mí. Le dije: voy a orar por ti, cierra los ojos. Y me dijo: no. ¿Por qué? ¿Qué me va a hacer usted? Voy a orar por ti. No. ¿Y si cierro los ojos y usted me golpea? ¿Y si cierro mis ojos y usted me...? No quiso que ore por él. Le dije: Dios te bendiga. Aleluya. No se distraiga en el altar, deje que Dios trabaje. Estoy con la palabra. Número 3, temor a comportarse de manera vergonzosa o ridícula. A veces, cuando uno recibe este poder, uno brinca. Ay. Otros se caen y otros se postran al suelo. Algunos pegan su frente al piso y lloran, porque la reacción ante la acción divina es diferente. Supongamos que aquí está el conector 110, ¿no? Y yo me distraigo y lo toco, y así como es Francisco Cobo, ¡ah! Pero a lo mejor otro hermano que es más tranquilo lo toca y está sintiendo el toque y dice: aleluya, aleluya. La reacción es que es diferente. Sucede exactamente lo mismo en el mundo espiritual. Cuando el espíritu cae, algunos reaccionan y corren, dan vueltas, y otros lo reciben y están hablando en lenguas y llorando, tranquilos en su lugar. La acción divina es una para todos. La reacción humana es diferente para todos. No todos reaccionamos igual. Y la gente que no conoce el evangelio o apenas conoce me dice: me dio miedo. No tenga miedo. Aquí no vamos a hacer cosas que no son de parte de Dios. Y le voy a animar, porque algunos me dicen:
Y si empiezo a hablar en lenguas y maldigo a Dios y ofendo a Dios, le voy a dar un texto bíblico para que yo le ayude. 1 Corintios 12:3. Léalo conmigo. Léalo por favor ahí conmigo. Léalo conmigo. 1 Corintios 12:3. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Ahí está. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema. ¿Qué es anatema? Es maldito. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Nadie. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que si usted pide ser bautizado en el Espíritu no le va a llevar a maldecir a Jesús. Nadie lo va a hacer. Tenga confianza. Si fluyen las lenguas, hable las lenguas. Ahora viene algo más pesado. Hay gente que me dice: ¿y si lo que recibo es del diablo, hermano? Ahí va la respuesta. Lucas 11:9-13. Lucas 11:9-13. No puede recibir usted algo que es del diablo. No puede. La luz no cohabita con las tinieblas. Vamos. 2, 3. A ver, permítame, no les oigo. 2, 3. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. 10. Porque todo aquel que pide y el que busca y al que llama. Y aquí Jesús nos saca de ese miedo. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. 12. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. 13. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Si Espíritu Santo pide, Espíritu Santo va a recibir. No va a recibir algo del diablo. Alabe a Cristo, dele gloria, aplauda al Rey. Su gracia preciosa está con nosotros. Aleluya. 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 Aún más, no puede usted recibir algo del diablo, porque en Lucas 10:19 hay una promesa a favor de nosotros. Vamos a leerlo. Lucas 10:19. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice? He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No voy a recibir del diablo, voy a recibir del el Espíritu Santo de Cristo. Y el diablo no puede entrar en mí, porque yo tengo autoridad para hollarlo, para pisarlo. No me va a dañar. Al contrario, el Espíritu Santo lo voy a recibir. Es la promesa del Padre. Es la promesa del Padre. Y si alguien cumple lo que promete, es el Padre. Termino. Hermano, ¿y si es mi carne? Me salió muy yucateco eso, ¿no? ¿Y si es mi carne? Romanos 8:9. No puede ser su carne. Romanos 8:9. Vamos a leer por favor ahora. Vosotros no vivís según la carne, aleluya, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no vivimos en la carne, nosotros andamos en el Espíritu. ¿Alaban a Dios? Hermano, y si me entrego a Dios y lo recibo, y ese esposo ingrato que tengo, yo no lo quiero perdonar. Que lo perdone Dios, yo no. Y si recibo ese poder y voy a tener poder para perdonarlo, no quiero perdonarlo. Usted tiene que entregarse totalmente al Señor, y de lo demás Dios se va a ocupar. Usted entréguese totalmente al Señor.
Walenesh.